Vamos al segundo capítulo para ir consolidando cómo vas a actuar con las piezas blancas de una forma lógica, con planes sencillos, desarrollo tranquilo y cómo poder ir apretando a tu rival. Vamos a ver en esta ocasión con peón de E4 la defensa siciliana, esa defensa tan molesta que hay tantas variantes, Najdorf, Paulsen, dragones, acelerados, normales. Y vamos a contrarrestarla con la jugada D3. Como ya he dicho en la introducción de este curso maestro, una jugada de apariencia demasiado pasiva, que podríamos pensar que es producto de algún jugador principiante o novel, pero nada más lejos de la realidad. Aquí las blancas desde la segunda jugada y desde la tercera, que vamos a ver, exactamente saben lo que quieren. En esta partida, jugada entre el gran maestro Max Shane y Cheparinov, dos jugadores realmente fuertes, Max Shane de alguna manera sorprende a Cheparinov con la jugada F4. Si nos fijamos, estamos ante la misma posición que he comentado de la defensa holandesa, si recuerdas, pero estamos con un tiempo de más y vamos a jugar exactamente el mismo plan, que seguramente ya recuerdas cuál era. Nuestro caballo va a venir a F3, nuestro alfil va a venir a E2, nos vamos a enrocar en corto y nuestra potente dama va a pasar a H4 vía E1 y la vamos a desplazar a H4. ¿Para qué? Para posteriormente avanzar nuestro super peón de F, abrir columnas y intentar dar mate a nuestro rival. Este capítulo va a ir ligado precisamente cuando estemos estudiando cómo consolidar nuestro repertorio y nuestra estrategia, sobre todo con las piezas negras, con la defensa holandesa. Y entonces vamos a hacernos realmente expertos en planes cómodos de jugar y molestos para el rival. Como vamos a ver, incluso jugadores de altísimo nivel, en este caso Cheparinov, no acertó a cómo librarse de, de esta pequeña sorpresa, digamos, de que le plantean las blancas. Es muy fácil de jugar. Caballo F3, las negras pueden desarrollar como quieran, pueden hacer alfil G7, pueden hacer caballo F6, pueden hacer E6 o caballo A7 y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, que es de lo que se trata. Vamos a desarrollar, vamos a enrocar caballo F6 y aquí Max Shane, sin previo aviso, digamos, sin preparación previa, está haciendo dama E1, dama H4 y quiere hacer F5. Ese sería el plan estándar. Ya hemos dicho en la introducción, vamos a tirar hacia atrás la jugada dama E1, que siempre se puede preparar. Una jugada muy sana en este tipo de posición es una jugada tan lógica y tan fácil de hacer como la jugada C3. ¿Qué pretende? Pues tan evidente que las negras no se instalen en una casilla central o incluso en algún momento molesta, como podría ser la casilla de 4. Que en el ejemplo que veremos de cómo jugar de forma, digamos, inteligente para las negras, vamos a ver también cómo incluso las blancas llegaron a ubicarse en esta casilla. En ese caso fue la casilla de 5, lógicamente, porque estaríamos jugando con la holandesa, con las negras. Y aquí la jugada C3 sería realmente muy a considerar, simplemente para que no se nos instalaran en D4. Esto te lo va a dar el decidir qué tipo de jugada vas a hacer, porque ya sabemos que también la jugada rey H1 está en nuestro, digamos, en nuestro plan de ruta, ¿no? La jugada rey H1 para quitarnos de la siempre molesta diagonal, la jugada dama E1 y dama H4 desde E1, lógicamente. Todo esto está en nuestro plan y es un plan realmente muy fácil, ¿no? de jugar. No requiere prácticamente estudio, simplemente alguna práctica
porque lógicamente cada vez en las partidas se nos presentan nuevas opciones o nuestro rival nos plantea diversas maneras de defender, ¿no? La jugada C3 es una jugada realmente súper sana y normal. Incluso si no quisiéramos jugar al ataque, vamos a quitar alguna flechita, que hay muchas. Incluso si no quisiéramos jugar al ataque, podríamos jugar, pues bueno, tranquilamente con la jugada caballo A3, alfil E3, previamente preparada. Hay que evitar siempre ese salto a G4, quizás con la jugada H3. Tendríamos una partida realmente cómoda, ¿no? Nuestro caballo desde A3 incluso podría venir a C2 para en algún momento avanzar en el centro. Sería otro plan también muy interesante. Aquí Max Shane va directo al ataque con la jugada dama E1, enroque corto y dama H4. Así es que lo tenemos clarísimo. Digamos, primeras preguntas a responder. Bueno, ¿qué sucedería con el peón de C2? Vamos a imaginar la jugada caballo B4. Una jugada fea, ya de por sí, pero bueno, nos están tocando nuestro peón de C2. Una jugada prácticamente más natural, sería caballo A3, defendemos el peón, desarrollamos pieza y seguramente ese caballo va a ir fuera de B4. La partida fue C4, una jugada bastante interesante. Otra opción, caballo D4, ¿no? ¿Por qué no? Ya que le hemos permitido a las negras tomar esa casilla. El problema es que es tan fácil de jugar que después de peón por posiblemente F5 estamos ya molestando muchísimo. Estamos aplicando, fíjate, el plan que teníamos en mente ya en la jugada 2. Jugada 2 complementado con la jugada 3 F4, que era el enroque exactamente lo mismo que en la holandesa. Si recuerdas, con el alfil N7, el enroque corto, el rey a H8, es exactamente lo mismo. Lógicamente este tipo de posición, jugadas de este estilo, nos dan una gran alegría, porque nuestro alfil puede venir tranquilamente a H6, a por el mate. Quizás ahora que no está el caballo en F3, podríamos jugar tranquilamente peón por peón, manteniendo una ventaja bastante fácil. Nuestro alfil va a venir a donde nos parezca, a G5, a H6, y estamos ya incomodando demasiado, ¿no? Ya estamos ahora apenas comenzando la partida y bueno, estamos ya poniendo en la jugada 11 en algunos problemillas, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro juego? Pues bueno, nuestro caballo va a venir aquí, aunque es una jugada de caballo lateral, el asunto es que después lo vamos a centralizar, posiblemente pues vía C4. Es una jugada también normal y de desarrollo. Así es que ese tipo de jugadas probablemente no vamos a tener la suerte de que nos la hagan, tomar en F5, pero hay que estar un pelín preparado, ¿no? Esas son diversas opciones que tienen las negras. Como ya hemos comentado en la anterior partida, en el super capítulo número 1 con Magnus Carlsen, los jugadores, los grandes maestros, no hacen ese tipo de jugadas. Pero sí que es muy importante comentarlas en este curso, por si nos queda algún tipo de duda. Incluso normalmente también mis alumnos, cuando estudian algún tipo de apertura, que son las ideas, finalmente sacan sus propias ideas, ¿no? Porque el hecho de conocer la posición, no la teoría de memoria, sino la posición, les lleva luego a conseguir por ellos mismos jugadas útiles, ¿no? De ahí el hecho de haber comentado la jugada C3. Muy lógico, no quiero que me salten a D4 ni tan siquiera B4. Pues el sistema es tan fácil, tan sencillo que, ¿por qué no podríamos aplicar la jugada C3? Es tan flexible que podemos elegir cómo hacerlo. Aquí Sheparinov lo que hace es una jugada bastante normal, que es la jugada C4. Cuando me quieren atacar, ¿qué tengo que hacer? Abrir el centro. Si es que es una jugada normal, una jugada de gran maestro, C4. Abre el centro, habilita la casilla B6 con jaque, y es por eso que muchas veces el rey debe venir a H1, una cuestión bastante lógica. Max Shane así lo hace, rey H1,
Digamos que de alguna manera también se lo pone muy fácil el negro. Me abren ya la diagonal molesta, pues aprovecho y retiro tranquilamente mi rey a H1. Peón por alfil G4 jugaron bastante lógico las negras, porque lo que pretenden es ni más ni menos que completar su desarrollo, tomar el caballo de F3 y apoderarse de la casilla de 4. Una vez más, explicación estratégica de por qué podríamos decidirnos si es más de nuestro gusto por la jugada C3 que ya he comentado anteriormente. Es bastante lógico esta estrategia de las negras, caballo C3, alfil por, y ahora alfil por F3, que es la jugada normal. Aquí quizás se nos podría ir un poco la mano con la jugada torre F3. Torre por F3. Pienso que no es mala, no es mala, pero la jugada alfil por F3 de la partida creo que es más correcta, ¿no? Porque las blancas de alguna manera no quieren dar todavía su alfil. Aquí, pues bueno, por ejemplo, caballo de 4. Si bien es cierto que nuestra torre puede venir a H3 y tenemos ahí una posición ya parecido a lo que queríamos, bueno, el hecho de que nos tomen el alfil, quizás hay que evitarlo, que es lo que hace Maxein en esta partida. Luego vamos a ver cómo aplica el plan que ya hemos mencionado en la holandesa, en el prólogo de este curso. El asunto es una jugada más natural, por otra parte, que la jugada de torre. El asunto es que ya no nos cambian el alfil, ¿no? Vamos a imaginar una jugada caballo de 4, nuestro alfil se puede retirar. También podemos preguntar, bueno, pero claro, ¿dónde va mi alfil? Esto cuando ya conozcamos digamos, el espíritu de esta posición, de tener el centro dominado, algunas casillas importantes controladas y la maniobra de la dama, cuando tengamos esto ya completamente asimilado, podríamos hacer jugadas del estilo, por ejemplo, de alfil de 1, una jugada de aspecto extraño, pero es una jugada bastante buena, ¿no? Bastante buena porque no dejamos de momento que nos tomen el alfil y controlamos la casilla C2. ¿Qué otra jugada podemos hacer? Pues bueno, otra jugada bastante lógica es F5, ¿no? Bueno, pues digamos de alguna manera, bueno, pues me daría igual que me tomaran el alfil. En este caso pienso que sí, ¿no? De todas maneras aquí las negras no van a tomar, ¿no? En F3 sería una gran alegría para nosotros, pero no, porque una vez más haríamos un recuento de lo que queda en el tablero, no diríamos, uy, me acaban de tomar el alfil, no. El asunto es que nuestra torre está en la tercera, puede venir a H3 y ya sabemos que nuestro alfil se va a venir a G5 o a H6 probablemente. Con lo cual estamos ahí ya creando muchos problemas a las negras. Lógicamente, Cheparinov hace una jugada más activa que caballo de 4. Si bien caballo de 4 es una jugada de apariencia activa, pero está moviendo la misma pieza dos veces. Así es que es mejor desarrollar, en este caso la dama, conectar torres, presionar nuestra casilla B2 y aumentar su control sobre D4. Esos son las ventajas que tienen las negras. Muy importante, ya lo he comentado, conocer nuestros puntos débiles y los fuertes. No es ni los fuertes, si son muy fuertes, hay que aprovecharlos ya. Y también, sobre todo, tener conciencia, ¿no?, de nuestros puntos débiles. Así que dama B6 parece una jugada muy buena. Y aquí alfil D1. Si bien en el comentario anterior hemos visto como las negras nos podían medio forzar a esa retirada, ahora las blancas lo hacen voluntariamente. Ya te digo que cuando conozcas bien esta forma de juego, a través de jugar así contra la siciliana como de practicar la holandesa, vas a ver que la jugada tanto alfil D1 como en la holandesa alfil D8 son bastante habituales. Por otra parte, si las negras no juegan de forma correcta, pues bueno, el alfil en algún momento se podría llegar a ubicar
en B3 y las negras no lo hacen de forma adecuada. Si es que esta jugada es bastante molesta. Podríamos, quizá McShane podría haber hecho ya F5, ¿no? Sin tener en cuenta nada de todo esto. Pienso que sí, ¿no? Podría haber hecho la jugada F5 directamente. Pero la profundidad de la jugada alfil de 1 es que trae la otra pieza pesada hacia el ataque contra el rey. Así es que alfil D1, digamos que la principal molestia para las negras va a ser torre F3 y torre H3. Muy sencillo, estamos viendo. En este plan nos evitamos todos los estudios que nos preparen las negras y es que las estamos poniendo a defender. Es que eso es, por eso también encaja perfectamente este ejemplo en este método maestro, para que tengas sistemas fáciles de asimilar y de jugar sin tener que aprender todo de memoria, porque ya hemos visto, una vez más, esa jugada de C3, que la comento como alternativa siempre. Eso también en mis cursos siempre hay, además de estudiar y al detalle las partidas de los grandes maestros, siempre doy una alternativa a lo que se jugó en la partida. Así es que alfil de 1 es una jugada bastante interesante y el asunto es que en la práctica el que está defendiendo tiende al final a hacer alguna jugada errónea, ¿no? Eso siempre también lo digo, ¿no? Que ni somos Karpov ni Karyakin, que son excelentes defensores, pues, jugadores de los jugadores del mundo que mejor defienden o que han defendido, en el caso de Karpov y actualmente Karyakin, que tiene una técnica defensiva fuera de lo normal, que no la tenemos ninguno de nosotros, pero en posiciones defensivas siempre el jugador que está defendiendo tiende a hacer algún tipo de error, y eso en la práctica, que es de lo que se trata, en este curso, en la práctica nos va a favorecer. Así es que muy buena estrategia la jugada de torre F1 para complementar el plan, que yo me atrevería a decir que ya desde la jugada 2 McShane ha estado ahí planeando. D3, F4 es exactamente lo mismo que el plan que hemos visto con la holandesa en el prólogo. Así es que interesante jugada, alfil de 1, dama a 6. Las negras nos tocan el peón de D3. Vamos a imaginar otro tipo de jugadas, bueno, normales. Es que, muy importante, hemos dejado a las negras sin rupturas. Claro, rupturas. Aquí no hay rupturas. G5 no es ni tan siquiera una jugada a considerar. E5 es una ruptura que nos daría mucha alegría que nos la hicieran, porque nos abrirían de una manera completamente gratis la columna, aparte de quizás dejarse material. Ocupar el centro, ¿no? Vamos a hacer una jugada de centro, ocupar el centro. ¿Suele ser una buena jugada ocupar el centro? Casi siempre. ¿Qué problemas podría tener? Claro, que aunque digamos que remata la ocupación de D4, descuida E5. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento podríamos tener E5, expulsar el caballo y venir con nuestro propio caballo a D5. Además de, bueno, quizás hay que tener algún cuidado si pudiéramos venir a E3. La jugada recomendada en este caso es dama F2, porque si bien no seguimos con el ataque, bueno, la jugada alfil E3 podría poner en problemas bastante, digamos, peliagudos, ¿no? a las negras. El asunto de esta jugada activa es que el caballo de F6 se queda un poco prisionero, porque a jugadas normales como caballo de 7 para defender su caballo de D4, tenemos un bonito salto en D5. Así que incluso hasta dama F2 podría ser buena contra caballo D4. Shevarinov juega dama A6, torre F3. Qué plan tan fácil, pasar la dama H4.
en este caso hasta la torre se ha podido pasar y realizar probablemente el avance de F5. Y esto ya digo que en la práctica es difícil, ¿eh? No, esto habría que ver si ahora con las máquinas, las computadoras, pues podrían alcanzar a defender este tipo de posiciones, pero eso no es real. En el ajedrez real uno está jugando, se ve ante problemas reales, no está jugando con una máquina, una maquinita al lado. Y aquí los problemas reales son para las negras, bueno, están haciendo torre H3, no me amenazan nada porque tengo defendido H7, pero claro, luego podría venir el caballo de 5, eliminando el defensor de la propia casilla H7. En la práctica eso casi que invariablemente lleva a no defenderse bien. Torre C8, torre de F, C8, una jugada normal de defensa. Muchas veces las negras cuando se ven atacadas intentan también obtener la casilla F8 ante un posible escape. Y vemos como vamos a ver, estamos en la jugada 15 y bueno, pues un gran maestro de más de 2000, bastante más de 2600 puntos de Elo en el ranking, está teniendo problemas ante este plan sencillo. Claro, otra jugada hubiera sido hacer H5, pero ya nos está concediendo que F5 fuese una jugada todavía más fuerte. Así es que aquí en la partida se jugó torre H3, F5 también parece fuerte y ya completaríamos nuestro plan, ¿no? Porque, bueno, pues cabría decir que a lo mejor si las negras nos tocan la torre y el peón, pues bueno, seguramente torre H3, el peón de D3 debe ser intocable, ¿no? El caballo de D3 está perdido, ¿no? No hay manera de librarse de esa clavada. Una jugada bastante no, demasiado fácil, ¿no? De ver y no tampoco nos van a hacer ese tipo de jugadas. Es que aquí hasta F5 sería interesante. Maxine juega torre H3. Creo que de alguna manera obliga a hacer H5 a las negras, que es lo que se hizo en la partida. Y bueno, demasiado fácil, ¿no? Demasiado fácil este plan. Y ya digo que en la práctica real, que es de lo que se trata, no con, no con una computadora defendiéndose, porque eso también es un error que también he comentado yo en alguno de mis cursos. Porque aquí, claro, miré en casa y según la computadora, el ordenador, debí jugar aquí, pero claro, eso es completamente irreal. Aquí en una partida real lo que sirve son nuestros conocimientos, el conocimiento que tengamos del ajedrez. El que ya estamos adquiriendo en este curso es que, por ejemplo, muy importante es que ¿qué casilla central dominan las negras? La casilla de 4. ¿Es grave? No es grave. ¿Qué problema tienen? Ya hemos visto, si ubican el caballo en D4, pues que pueden sufrir posibles E5. ¿Por qué? Porque al hacer caballo D4 están dejando de controlar la casilla E5, ¿no? Controlas el centro, controlas la partida. No controlas el centro, pues tienes problemas. No tienes rupturas en ajedrez, tienes problemas. Todo eso te lo debes de ir quedando, porque eso sí que te va a servir en una partida. ¿Qué hago ahora? Pues bueno, voy a buscar tal ruptura, voy a ocupar tal casilla, voy a tomar tal columna, voy a jugar al ataque, ¿no? Como aquí tan fácil, ¿no? Que parece esta partida. Pues bueno, en la siguiente jugada prácticamente no hace falta comentarla. Lógicamente vamos a hacer F5 y lo que queremos es dar mate, ¿no? Queremos, por ejemplo, pues bueno, cambiar en G6, en algún momento quizás desarrollemos nuestro alfil donde nos interese. Como vemos aquí, el alfil es curioso, no ha desarrollado porque está en C1 todavía, pero está en juego. Muy importante ese pequeño detalle. Caballo 5, una jugada normal de centralización, jugó Cheparinov. Tampoco hay una jugada recomendable
que pudiera ser más fuerte. Y alfil G5, ¿no? Jugada de desarrollo normal. Quizás aquí, una vez que el caballo no puede venir a D4, quizás considerando esa idea, no sé si la jugada alfil B3, ya que no, el caballo de C6 ya no puede saltar a D4, igual sería considerar, porque esto debe ser tremendo. Jugadas muy fáciles, ¿eh? Apenas hemos pasado de la jugada 15 y veo aquí a las negras en, bueno, tremendos problemas. No sé, por ejemplo, caballo por D3, estamos aquí tocando en F7 y pues bueno, no hay que calcular mucho. Peón por, las negras no pueden tomar, con lo cual parecía bastante fuerte, ¿no? La jugada alfil B3. Ha conseguido una posición muy cómoda, muy fácil. Max Shane, el gran maestro Max Shane, con un plan sencillo, ¿no? Sencillo que puede jugar cualquiera. Desde, como siempre digo, principiantes, jugador medio y en este caso un gran maestro. Caballo de 5 se decide por desarrollar pieza, una cosa también bastante lógica. Uno en algún momento puede decir, bueno, es evidente que Max Shane consideró la jugada alfil B3, ¿no? Eso no hay que dudarlo, pero en las partidas, cuando uno juega a nivel maestro o a nivel gran maestro, como es en este caso, hay un momento que dice, bueno, voy a terminar el desarrollo. Si bien esta jugada veo y considero, incluso hasta casi sé que es muy fuerte, muchas veces en la práctica, una vez más, pues aquí en la jugada práctica, considero Max Shane que era, traigo mi última pieza al juego y voy a seguir presionando, como vamos a ver a continuación. Sheparinov, digamos que entró medio en pánico. Me imagino que no le gustaba nada que a la siguiente jugada le hicieran la jugada de alfil B3. Aquí, pues bueno, una vez más es una jugada demasiado evidente, pero la comentamos de nuevo. El caballo está ahí algo atrapado y Sheparinov jugó rey F8. Muchas veces cuando nos están atacando la única opción que hay es la ruptura central. Lo digo porque quizás la jugada de 5 podría, pues bueno, enturbiar un poco. Siempre cuando uno defiende, lo que no puede permitir es que no tener ruptura, ¿no? Y una vez más, otro ejemplo más, en el ajedrez se complica, puede cambiar el carácter de la posición si hay alguna ruptura. En este caso D5. Seguramente no sea suficiente porque las negras no tienen cómo seguir molestando, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, no sé si habría que tomar en D5 o posiblemente la jugada que ya he comentado anteriormente, ¿no? Alfil B3. Con lo cual, pues bueno, solo faltaría traer la torre de A1 y estaría todo en juego. Toma una actitud defensiva con rey F8, Sheparinov, peón por peón. Una vez más, esta jugada bastante lógica podría ser posible, porque si bien ahora el peón de G6, el peón de F ya no está clavado, o sea, ya las blancas las negras pueden tomar, antes no podían porque su rey estaba ubicado en G8, pero bueno, ahora esto parece demasiado preocupante, ¿no? Tomar en F6 y entregar después con torre por F6, pues bueno, este alfil digamos que viene a ser un medio dios aquí en esta super diagonal. Vemos aquí, no han sido las negras las que han tomado precauciones con esa diagonal y realmente la jugada de alfil B3, bueno, me gusta bastante, es una jugada muy lógica. Max Shane toma un G6, buena jugada también porque abre un poquito más la columna de F. Peón por, claro, el único asunto que habría que considerar es que las negras tomaran de caballo, ¿no? La dama, bueno, la jugada normal sería dama F2, dama F2, manteniendo la presión en la columna de F.
Y esto aquí no veo manera tampoco para las negras, no sé, vamos a imaginar, no sé, caballo G4 tocando la dama. Aquí ya, ahora pues, probablemente hasta la torre ya puede venir a F1, ¿no? Y ya lo tenemos todo en juego. Todo nuestro plan se estaría culminando. Después, pues bueno, si no sé, si las negras hicieran F6, pues ya retiraríamos nuestra torre a G3 o H7 y se continuaría de una forma demasiado fácil con el ataque, porque las negras tienen cero rupturas, ni siquiera han hecho B5 para B4, D5 es imposible, E6 y E5 no existen, son jugadas muy malas y están perdidas porque estamos aquí, digamos que rematando nuestro plan de ataque, nuestro plan iniciado con F4, vamos a decir D3, F4. Estamos dando mate, que es lo que se pretendía cuando se jugó, ni más ni menos que cuando se jugó la jugada 3, F4. Bueno, después de peón por alfil B3, finalmente, lógicamente, el McShane, como ya he comentado, esta jugada la tenía ya en mente hace 2 jugadas, 3, incluso más, incluso cuando retiró su alfil de F3 a D1, esa jugadita ya estaba ahí en su plan estratégico. Así es que las negras es que no tienen jugada. Cuando uno no tiene que amenazar, no tiene que proponer, o como, bueno, claro, es una posición sin ninguna opción de nada, no hay ni jaques en F2, no hay, nuestro rey está aquí bien a salvo, quizás nuestra torre va a venir después a F1 y es una posición, pues bueno, lamentable, no sé si de abandono, pero muy cerca, ¿no? de que tuvieran que abandonar las negras. Toman en D3 porque no hay nada más. Esta jugada, pues bueno, seguramente pierde la partida, pero pienso que cualquier otra también hubiera perdido. Torre F3, una jugada excesivamente fácil. Nos han cerrado de alguna manera la columna H con H5, pero nosotros hemos hecho el típico avance F5, hemos tomado en G6 y nuestra torre ya ha cumplido su función en H3, que ha sido la de provocar la jugada H5. Y bueno, torre F3 es una jugada demasiado fácil de hacer. Si las negras no hacen nada, vamos a traer la otra torre a F1, por un ejemplo. Torre H3 y aquí la partida se terminó. Explicación, bueno, la única jugada la que todo el mundo, pues bueno, nos podríamos preguntar, bueno, caballo E5, nos toca la torre y bueno, ahora hay una jugada, bueno, que casi podríamos considerar no de problema, sino, bueno, es tan evidente que es la entrada en F6, ¿no? Y aquí, pues bueno, se ganan con todas. Si las negras toman en F6 de cualquier cosa, pues vamos a seguir tomando. Si caballo por F3, pues bueno, es muy evidente que vamos a tomar en E7. El rey no tiene muchas casillas. Y aquí, aparte de que hubiera buscar algún mate, pues bueno, peón por es suficiente como para que las negras debieran abandonar. No sé, vamos a decir dama de 3 porque toca el peón de F4 y bueno, debe haber múltiples jugadas. Aparentemente dama F4 sería la más fuerte. Estamos amenazando entrar en F7, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? Rey por E7 y por ejemplo dama F7. Nos podemos comer el alfil. No, porque nos entrarían aquí, pero seguramente caballo de 5, ¿no? Caballo de 5, nuestro peón de F3 está completamente defendido. Estamos dando mate. Y bueno, es evidente que todo esto Shepard nos lo ha visto. Bueno, no juega tan fácil como alfil por F6, no tiene mayor misterio. Si toma en F6 de cualquier cosa, pues ya es evidente que a cualquiera se le va de la mano prácticamente sin pensar. O sea que estamos jugando casi sin pensar.
gracias a que hemos aplicado un plan preconcebido y con mucho sentido, ¿no? En este caso. Bueno, aquí sería mate de muchas formas. Si toman en F6, pues dama por F6 y vamos a dar mate en... Vamos a verlo. Por ejemplo, el rey viene a E8. Aquí, pues bueno, deben ganar montones de jugadas. Torre F1, quizás ese jaque. El rey donde va, pues bueno, si va de 8, pues caballo de 5, ¿no? Jugadas que son demasiado fáciles, ¿no? Para no solo para un gran maestro, ¿no? Sino, pero en este caso es un ejemplo de grandes maestros y pues bueno, por lo general el gran maestro no sigue nunca hasta que le dan mate. Quizás a otros niveles, pues sí. Pero aquí está completamente superado por el ataque realizado por las blancas. Lo voy a mostrar porque es tan fácil. D3, F4, caballo F3, nos enrocamos después de alfil E2 y pasamos la dama E1 para dama H4. Aquí ya he comentado el detalle de la jugada C3, interesante también para que no nos salten a D4 si no nos acaba de gustar. Y si no, si somos jugadores muy agresivos, creo que no vamos a pensar mucho y vamos a hacer dama E1 y dama H4. Importante, digamos que la única jugada que no es de ataque total casi sería RH1, pero es muy importante tener apartado el rey de algún jaque, porque cuando se ataca como en este caso con centro abierto, cuando se ataca con centro cerrado es diferente, porque no suelen haber jaques, pero cuando hay ataques con centro abierto, eso es jaque, el típico jaquecito, y después que las negras se pudieran salvar hay que evitarlo, ¿no? Aquí, pues bueno, digamos la única jugada así un poco de un nivel un poco superior podría ser alfil de 1. O sea, quizás si no estamos muy familiarizados nos podríamos estar tentados de hacer jugadas como G4. Bueno, no parece mala, ¿no? No parece mala G4, parece... Pero en este caso creo que el plan de Max Shane, del gran maestro Max Shane, es demasiado sencillo, ¿no? Quito el alfil, traigo la torre a F3 y voy a dar mate. Y además mi alfil, pues bueno, en un momento dado, aunque cuando lo he comentado, seguramente has pensado, bueno, no es tan fácil venir a B3 porque nos saltan a D4, claro, pero en el momento adecuado, que ha sido como en la partida, ¿no? Ha pasado la torre y ha hecho F5. Ese ha sido el resumen de la partida. Hasta aquí el segundo capítulo, que estoy seguro que te ha gustado y seguramente te ha dado otra opción o tranquilidad para conducir las piezas blancas. Digamos, si tienes... Todo el mundo tenemos un rival, o me toca aquel típico que me hace la siciliana y la variante tal, y siempre me da problemas. Bueno, aquí, digamos que si te enfrentas otra vez... le vas a jugar tú al ataque ya desde el comienzo. Así que hasta aquí el capítulo número 2.